Tenemos una mesa de debate con tres ponentes del día de hoy. Yo lo veo sinceramente, son de las que más me ha gustado, sinceramente, no es por hacer la pelota a los ponentes, pero bueno. El tema es desafíos para la sostenibilidad en el cultivo del aguacate. Y ya nuestro amigo y compañero Antonio Navarro va a presentar a cada uno de ellos, aunque ya lo conocéis, pero va a presentar de todas formas, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, me ha tocado a mí moderar esta mesa redonda sobre sostenibilidad y concretamente en el aguacate. Ayer estuvimos hablando sobre el tema del agua, ¿no? No sé si estaban algunos de los que estáis aquí esta vez ayer, y quiero contar un poquito lo que conté en relación a Javier Sierra, ¿no? El representante español en altas instituciones europeas. Y se hizo una vez en un foro que organiza la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España. Le preguntó a un compañero que por qué los fondos de inversión querían invertir en agricultura. Y dijo una cosa muy sencilla y muy demoledora, que la agricultura no es nada bucólica, se fabrican o se producen alimentos y los alimentos junto con el agua es poder. Y por eso por lo que están los fondos de inversión ahí, porque hay poder y un negocio. Bueno, vamos a hablar ya de sostenibilidad en el aguacate. Y quiero empezar con lo que dijo vamos a presentar a los ponentes. Giancarlo Botinelli, consultor internacional, Braulio Lemus, investigador de México, que ha sido un ponente en el día de hoy, y también Iñaki Ormaza, investigador de España, de La Mayora concretamente. Y el primer ponente del día de ayer fue Giancarlo Botinelli, y lo primero que dijo es que un cultivo sostenible sí es rentable para el agricultor. Ese fue tu inicio. Sí. A ver. Hola. Sí, la idea fue un poco dejar ese mensaje y estoy muy en línea con lo que tú dices, lo de los fondos de inversiones. Tuve la suerte de trabajar durante 6 años para un fondo de inversiones norteamericano que tenía plantaciones en Sudamérica. Y la visión de ellos era eso, ser sostenible, pero con una visión clara de valorizar la empresa. Valorizarla a través de buenos retornos, buenos rendimientos, una buena última línea de utilidad, que nos pudiese dar la opción de realizar inversiones en el activo de la empresa, que era la finca. De esa forma, como fondo de inversión, en 10 años más ellos podían vender esa empresa, esa inversión, un 20 o un 25% más caro de lo que invirtieron en un momento. Esa era la visión de sostenibilidad que tenían ellos. Bueno, y sostenibilidad es, pues es sostenible en recursos naturales y también en recursos energéticos. Ya hemos hablado de esa sostenibilidad que es la económica, porque si el agricultor no gana dinero, apague, vámonos. Vamos a hablar ahora de esa sostenibilidad en recursos naturales y luego posteriormente, recursos energéticos. Sí, para mí, ayer mostré un cuadrito, una figura que habla de la sostenibilidad como una mesa de tres patas, podría ser, que está la parte medioambiental y la parte social, que no hay que dejarla de lado. Una empresa que tiene alta rotación de personal no es sostenible. Una empresa donde la gente no está a gusto trabajando no va a ser nunca sostenible. Eso es así en cualquier parte del mundo. Y una empresa, por otro lado, que tiene problemas medioambientales, que no hace un manejo de la biodiversidad del suelo, tampoco va a ser sostenible. Pero la tercera parte, que es fundamental que se unan las tres, es la parte del negocio y la parte de cómo se lleva el negocio, que es lo que yo hablaba un poco para poner este tema arriba de la mesa, porque siempre hemos hablado y siempre se habla de las dos partes, digamos. Pero la tercera también es fundamental en este enlace, digamos. Braulio. Sí, ¿qué tal? Pues en relación a la sostenibilidad, en este caso, Giancarlo ha puesto también la social, pero bueno, vamos a centrarnos más en el tema de los recursos naturales. Sí, efectivamente, bien lo dicen, ¿no? El aguacate, la agricultura en general, es un negocio. Y en el negocio importa la ganancia. Pero más sin embargo, en términos de sostenibilidad, finalmente lo más importante a largo plazo
Pues en este caso son las plantas, es el medio ambiente, ya que sin él no puede haber negocio. Si no cuidamos el entorno, si no cuidamos, como mencioné en mi charla, el suelo o el medio ambiente en general, en algún momento dado eso se va a acabar. Y se acaba el negocio. Entonces realmente es importantísimo que el manejo de los cultivos no solamente se considere el cultivo, la planta como tal, como único objetivo, debe revalorizarse todo el medio, todo el entorno, todo el ecosistema, para que precisamente este continúe, ¿no? No tiene, como decía, en México hemos sido demasiado, hemos olvidado la importancia del medio ambiente, hoy sufrimos los embates. Simplemente hoy, superficie tan enorme, hemos perdido los bosques, no tenemos agua, nos estamos acabando el agua. Claro que no solamente es por el cultivo, crecimiento de mancha urbana, pero también poco a poco vemos el impacto de la falta de los bosques en el entorno aguacatero. Problemas, por ejemplo, fitosanitarios, que eran exclusivos, mejor dicho, no eran ni un problema, eran organismos habitantes de esas plantas, de esos ecosistemas. Como ya no existe nada más que aguacate, se están convirtiendo en problemas fitosanitarios del cultivo y eso está encareciendo este negocio. Hoy se invierte más en manejo fitosanitario que hace 30 años en la zona de Michoacán y tiene que ver con el descuido del entorno y de la visión de sostenibilidad. Iñaki. Bueno, yo creo que los que estamos aquí en Europa todos sabéis que la producción va a ser o sostenible, o sea, no hay otra opción. Y a veces lo vemos como un problema, ¿no? para los agricultores, porque, de hecho, os quejáis muchas veces en algunos casos de que tenemos tantas limitaciones, que se está importando fruta de otros países que no tienen tantas limitaciones y en cambio nosotros estamos un poco restringidos en el uso de productos que podemos usar para la producción de fruta, ¿no? En el caso del aguacate, por ejemplo, que hay muy pocos productos autorizados. Pero yo eso lo veo como una oportunidad y lo que realmente hay que hacer es que si la producción española de aguacate es sostenible y que lo es, porque todos lo sabéis que no aplicamos prácticamente productos químicos de síntesis, pues ponerlo en valor. Y yo creo que lo que no se hace es ponerlo en valor suficientemente. Todos sabemos, aquí tenemos una producción de aguacate Hass durante unos meses y el resto del año lo que se hace es importar aguacate de otros países para reexportar al mercado europeo, ¿no? Y no se ha hecho nunca una promoción, yo creo, de producto de aguacate español en el mercado europeo. Y yo creo que esa promoción tiene que hacerse ligada a la sostenibilidad del producto en nuestras comarcas, ¿no? En Granada y en Málaga. Y creo que ahí hay mucha labor por hacer y creo que eso tiene que, al final, repercutir en un beneficio para el agricultor de vender un producto producido sosteniblemente en Europa, localmente en Europa y con un precio pues, más alto que el que puede llegar de otros países, ¿no? Entonces yo creo que no solo hay que ser sostenible, sino que hay que visualizarlo, hay que ponerlo en valor y que el consumidor español y europeo sepa que ese producto está produciendo de manera sostenible localmente en Europa, ¿no? Aquí, en relación a lo que estás diciendo, el saber vendernos, no solamente la debilidad del aguacate que se produce en Granada o en Málaga, es la agricultura en general, salvo cuatro excepciones que están funcionando muy bien, pero es la debilidad de la agricultura en general. O sea, en el caso, por ejemplo, del aguacate, España, contando todo el país, las Islas Canarias y la producción en el Mediterráneo, incluso en el Cantábrico, produce como un 8 o un 9% del consumo europeo de aguacate. Y no se ve un valor añadido para el productor en eso, ¿no? Y realmente, si estamos produciendo solamente un 8 o un 10% del consumo del aguacate, podemos irnos a un mercado de nicho en Europa que valore el producto producido localmente en Europa de manera sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucha labor por hacer de promoción del producto producido localmente en Europa. Bueno, eso ya deberían de tomar ese camino las empresas comercializadoras, porque bueno, aquí lo que se está tratando más es el tema de producción, ¿no? Desde vuestro punto de vista, ¿cuál creéis que es el hándicap para ganar más sostenibilidad en el cultivo de aguacate, teniendo en cuenta pues, ese consumo de agua, ¿no? Para mí la clave es el agua, seguro. O sea, lo que ha ocurrido en los últimos, yo diría, 30 años es que no se ha hecho un buen diagnóstico de la situación y no se ha tenido en cuenta lo que ya se sabía de cambio climático a nivel global y a nivel del Mediterráneo. Todos los estudios de cambio climático ya nos apuntaban desde hace 30 años que los modelos indicaban que íbamos a ir a una situación en el Mediterráneo de mayores periodos de sequía, sequías más extremas,
y también de concentración de la lluvia en periodos concretos, ¿no? Y no se ha hecho una buena diagnosis y, por tanto, no se ha hecho un buen uso de los recursos hídricos en la comarca. Hablo sobre todo, en el caso que yo más conozco, de la exarquía malagueña, ¿no? Y entonces hemos llegado a una situación actualmente de colapso hídrico en el que no tenemos agua disponible para regar los aguacates y los mangos. Y se está echando mano de agua de depuración, que en algunos casos tenemos problemas serios de salinidad en ese agua, ¿no? Entonces no se ha hecho un buen uso de esos recursos y, por tanto, yo creo que es el momento es tarde ya, pero hay que plantearse que realmente el futuro va a pasar por un uso de una mezcla de aguas diferentes. Va a haber aguas superficiales, va a haber aguas subterráneas, va a haber aguas procedentes de desalación, de agua marina. Tenemos la suerte de estar en la costa, por tanto tenemos un acceso directo al agua marina que podemos desalar, y va a haber agua de depuradora. Pero tiene que haber un uso optimizado de esos recursos hídricos y mezclar las aguas en función de su calidad, ¿no? Y no depender solamente de las aguas superficiales o subterráneas como hasta ahora. Y eso, para mí, creo que va a ser lo más importante de cara al futuro. Y si no lo hacemos bien, realmente va a ser complicado producir productos tropicales en la única zona de Europa continental en la que podemos producirlos, ¿no? O sea, que sería una pena. Braulio y Giancarlo, ya que vosotros tenéis más experiencia internacional, en otra zona, ¿qué se está haciendo para subir en sostenibilidad en el cultivo del aguacate? ¿Bien en México o bien en Chile, en tu caso, Giancarlo? A ver, voy a un poco hablar de la situación de Chile rápidamente, que hace 10 años tuvimos una coyuntura muy parecida a la que hubo acá, asociado también a una presión internacional, cuestionando lo que ocurría en Chile, que básicamente era mal manejo del agua, robo de agua por grandes agricultores que estaban secando pueblos. Como lo mencioné ayer, incluso se llegó a proyectar una película en los aviones de eso. Entonces era una situación que la industria frutícola tuvo que afrontar de una manera muy sólida, muy robusta como industria, profesionalizando, y aquí voy a usar una palabra, digamos, que es como lo del hándicap, con una voluntad de ser mucho más profesionales en lo que respecta al manejo del agua. Obviamente muchos de estos productores se fueron abajo, salieron del buque y se dedicaron a otra cosa, pero los productores que continúan lo están haciendo bien, con el recurso muy escaso. Y rápidamente la situación de Perú. Yo la verdad que me saco el sombrero por la gente de Perú. Hoy día es el segundo mayor productor de aguacate, pero en mi experiencia creo que es el productor más top del mundo en aguacate. O sea, rendimiento de hasta 30 toneladas por hectárea sistemático. Eso es el resultado de una voluntad de los empresarios y de los agricultores de ser mejores, de los técnicos, de aprender, de absorber conocimientos de gente como Iñaki, que va varias veces al año a Perú, ¿no? Como Braulio, me imagino que también. La gente absorbe conocimiento y los pone en práctica. Y eso creo que es fundamental y es uno de los hándicaps que se deben superar acá. Braulio. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que ese es un problema, yéndonos al continente, ¿no? América. Precisamente el aguacate desde un inicio tuvo una mala gestión del agua, se abusó del agua, se aprovechó grandes productores de ese gran recurso, se lo apropiaron prácticamente solamente ellos, pero sí ha habido un cambio, definitivamente, al menos voy a hablar ya nada más de México. En México ha habido un cambio que parte, y yo creo que parte de la sostenibilidad tiene que ver en eso, ¿no? De que el sector productor se asocie, haga una asociación y la vaya fortaleciendo, porque solamente en México eso ha impactado realmente, ¿no? El gobierno no puede hacer mucho siempre, al menos la experiencia de México. Todo el cambio que se ha dado en el aguacate en México, buscando esa sostenibilidad, tuvo que ver por parte de los productores, que llegaban a fortalecerse a tal grado, pues de que en México incluso el gobierno es una asociación muy respetada a nivel nacional e internacional, precisamente por ellos. Ellos han venido implementando programas de concientización, promoviendo capacitación, como bien dice, que técnicos y productores estén más certeros en hacer un mejor manejo del cultivo en general, pero sin descuidar los recursos naturales. Hoy en día la propia decisión reforesta, es más estricto en el uso del agua en las fincas, entonces lleva todo un programa
para tener un mejor control del entorno aguacatero, pero para mí parte también de la voluntad no solamente del gobierno, sino de los productores que lleguen a asociarse, vean los problemas que tienen locales y ellos mismos den la pauta a las soluciones. Y claro, cuando se requiera, pues buscar expertos en cada tema. Para mí esa es la fortaleza que en México hemos tenido, claro, con las deficiencias, como todo mundo, cuando un cultivo se empieza y a crecer fuera de control, pero que se ha venido llevando cierta corrección a lo paso de los años. Braulio, después de su intervención, hemos hecho una entrevista para Agroradio y hemos estado hablando eso de los grandes movimientos corporativos que quieren inversión y tal. Entonces, él ha dicho, ojalá los políticos apoyen más al pequeño productor. Pero, por desgracia, Braulio, me parece a mí que no va la cosa por ahí. Bueno, Iñaki, también en la entrevista que se le ha hecho posterior, hemos estado hablando del porcentaje de flores que tiene el aguacate y entonces la pregunta ha sido si en vez del 0,15 de las flores son viables, si pudiéramos tener, no sé, un 10%, el árbol podría sacar esa producción y aquí viene lo que me ha dicho. No. No. No, el fruto del aguacate es un fruto que requiere mucha energía al árbol para producirlo y yo creo que los valores teóricos que se manejan de máxima productividad andan pues por lo que se ha conseguido en Perú. Yo creo unos 30.000 kilos por hectárea, algo más quizás como máximo que el árbol pueda soportar para poder producir. Por encima de eso va a ser complicado. Lo que pasa es que si podemos aumentar, por supuesto, el cuajado de este fruto, vamos a poder aumentar la productividad. En España, la media de productividad por hectárea pues está en unos 7.000 kilos por hectárea, que es bastante bajo. Eso no quiere decir que no haya fincas muy productivas por encima de los 10.000 y 12.000 kilos por hectárea de manera continuada. O sea que lo que hay es muchas fincas poco productivas que habría que mejorar el manejo o bien cambiar el cultivo, ¿no? Yo creo que en España es factible producir aguacates con una productividad pues cercana a los 15.000 kilos por hectárea si lo hacemos bien. Y luego al hilo de lo que hablábamos antes del agua, todos sabéis que hay una leyenda negra con el aguacate que parece que es un esquilmador de agua, ¿no? Bueno, hablando con datos, nosotros calculamos que se puede producir en España aguacate usando pues unos 400, 600 litros por kilo producido de aguacate, que parece mucho, pero, por ejemplo, para producir manzana en España se usan 800 litros por kilo de manzana producida, ¿no? Y se puede comparar con otros cultivos. El aguacate es bastante eficiente en el uso del agua si lo hacemos bien. Y se puede manejar bien el uso del agua porque es una planta que requiere agua, pero no requiere cantidades masivas de agua porque la profundidad de las raíces no es muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que tener húmedo el bulbo radicular, pero no hace falta usar cantidades ingentes de agua. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso a veces y creo que hay que hacer también una campaña de defender un poco con datos que el aguacate realmente pues, consume una cantidad de agua parecida, por ejemplo, a los cítricos, no más, teniendo en cuenta que el aguacate además produce mucha más materia seca que los cítricos. En un aguacate, en un fruto de aguacate, un 20% es materia seca, en un cítrico sería un 8%, ¿no? De hecho, lleva ahí una primavera que se está cuestionando mucho en los medios de comunicación la sostenibilidad del cultivo del aguacate. Os están dando, vamos, pero bien dado. Braulio o Giancarlo, ¿por qué aquí en España la producción es menor por superficie, que son variedades peores? Hemos hablado de que estamos hablando de 30 toneladas hectáreas en Latinoamérica. ¿Esa diferencia? Pues pudiera ser, ¿no? Las variedades. Pudiera ser, es un factor. Las condiciones a las que se presta el cultivo, ¿no? Ayer que estuve en unas fincas, a pesar de que todo es posible bajo un manejo, bueno, vemos suelos o condiciones que no son todas idénticas en Latinoamérica, ¿no? Pero a final de cuentas, recalco, ¿no? Toda producción también tiene un tope, bien lo dice, ¿no? No podemos esperar siempre más y más y más, pero también el manejo cuenta mucho, ¿no? Y las condiciones propias o características de cada lugar, de cada región, y eso también va limitando tipo de suelo, cantidad de agua, calidad de agua, ¿sí? El medio ambiente, el cambio climático está afectando mucho los cultivos y cada vez para producir se requiere más inversión en muchos lugares o en todos los lugares para tener rendimientos medios o de medios a altos. Entonces, no todo es
solamente en base a las variedades, ¿no? Muchas están dadas a ciertas condiciones o características de sus lugares, pero para mí todo recalca en cuestión del manejo y saber que no todos los sitios podemos tener los mismos rendimientos por factores abióticos. Giancarlo. Bueno, en mi corta experiencia que tengo acá en España, creo que los factores que inciden en los bajos rendimientos, primero está en lo que uno ve mucho acá, que es la arquitectura de los campos. Hay muchos campos que vienen de hace 20 años, 15 años, con porcentaje de heterogeneidad muy alta. Y aquí mi recomendación es repensar eso, revalorizar y replantar. Si no, te va a quedar, son campos que fueron pensados para 6 toneladas por hectárea. Y a medida que van muriendo plantas, obviamente eso comienza a disminuir. Segundo factor, en algunas partes, factor climático, como en Huelva, en Cádiz, hace mucho frío, muchas floras, mucho aborto de fruta, poca cuaja. También algunas veces en Vélez, Málaga, en la Axarquía, también he visto, como decía Iñaki, abril, primera fase de la floración, golpea mucho las temperaturas frías y eso incide. Pero finalmente creo que el factor más importante, como dijo Braulio, es un tema de manejo integral del cultivo. Aquí hay muchas prácticas que se deben comenzar a implementar, que las hemos discutido, pero globalizando todo, hay que internalizar las prácticas de manejo que los técnicos están día a día mostrando, demostrando, y como lo hicieron la gente en Sudamérica, copiar al que lo hace mejor nomás. Y creo que con eso, ese promedio de 7 podría saltar a las 12 fácilmente. Bueno, también Braulio ha hablado de un tema muy importante que cada vez se habla más. De hecho, hay una fundación que lo que su lucha es la regeneración de los suelos. Es muy importante para tener una sostenibilidad y una producción acorde el tener un suelo equilibrado. Braulio. Así es, ¿no? Yo creo que en la charla algo argumenté, ¿no? Finalmente, donde crecen las plantas es el suelo. Entonces, si el suelo está carente de vida, definitivamente va a haber problemas, ¿no? Y nos enfocamos mucho, sí, ¿no? A los problemas que hablamos, ¿no? Manejos no adecuados, que se pueden mejorar, que se pueden copiar, pero aunque se copien, poder adaptar a las condiciones de aquí de España o de esta zona. Pero el cambio climático, pero definitivamente el suelo es uno de los recursos más importantes y más descuidados. Nos preocupamos mucho por el desarrollo de una planta, de su productividad, de su calidad, pero precisamente el lugar donde crecen a veces parece que no nos interesa y debe ser lo más importante si queremos continuar con esa sostenibilidad, ¿no? El suelo es un recurso importantísimo, tanto como el agua. Iñaki, ¿en La Mayora tenéis algún estudio sobre regeneración de suelo? No tanto. No, hemos empezado ahora un estudio sobre el efecto de las aguas regeneradas sobre la estructura del suelo y sobre la microbiota del suelo, pero es un estudio a largo plazo. No tenemos tanta experiencia en regeneración de suelos. Lo que sí quería, al hilo de lo que estamos hablando, también comentar que, claro, estamos todos produciendo hash en todo el mundo, la variedad hash, ¿no? Y la producimos en Chile, en Perú, en Colombia, en México y en España. Es una variedad, bueno, sí, se adapta a diferentes ambientes, pero no podemos esperar que la misma variedad produzca lo mismo en los diferentes ambientes. Y lo que no hemos trabajado, bueno, nosotros sí hemos trabajado bastante, pero no, con poco éxito comercial por parte del sector, es en diversificar en variedades. Hay variedades como, por ejemplo, la variedad Reed, que se produce en el verano en la costa de Granada y de Málaga, que es mucho más productiva que hash. Con Reed alcanzamos en La Mayora productividades de 15.000 kilos por hectárea. Y bueno, la pena es que Reed se recolecta en esta comarca en el mes de febrero o marzo, que es incomestible, cuando hay que recolectarlo en el verano. Y de hecho, con 4 o 5 variedades de aguacate podemos producir aguacate todo el año en la costa de Málaga y de Granada. Y no se está haciendo por un problema comercial de que está todo centrado en hash. Hash es una variedad buena, pero tiene problemas de productividad en algunos lugares, ¿no? O sea que también tenemos ese margen de mejora si hacemos uso de la diversidad de aguacate que existe en el mundo. Nosotros en La Mayora tenemos una colección de más de 100 variedades diferentes. O sea que y eso no se está utilizando y además son variedades, algunas de ellas mucho más eficientes en el uso del agua, con diferentes calidades de fruta, etcétera, ¿no? Eso para la siguiente jornada. Claro. Bueno, lo siguiente es las preguntas del público.
¿Alguien quiere preguntar? Sí, quería preguntar a la mesa los marcos de plantación de aguacate, a diferencia de lo que hemos ido transformándose en cítricos, mandarina, naranja, limón, no tienen nada que ver los actuales marcos de plantación, independientemente de transporte, injertos y variedades, a las actuales. Mi pregunta ¿es muy influyente esa posibilidad de incrementar los marcos de plantación reduciendo los volúmenes de copa? Claro que sí, ¿no? Yo creo que en búsqueda de productividad, de mayor volumen, por eso existen pues los marcos de plantación que transformamos o hablamos de altas densidades, ¿no? Pero al final de cuentas, determinada densidad, determinada cantidad de árboles requiere una práctica muy importante que, como comentaban aquí, pues requiere también tener mucha capacitación, que es el manejo de las podas. No podemos hablar de marcos de plantación o de altas densidades cuando no sabemos podar. Sí, si bien tenemos la idea que a mayor número de árboles, mayor número de frutos, pues sí, es cierto, pero también debemos saber, o se debe saber, de qué manera se va a manejar la estructura, la arquitectura de una planta. Si no, puede ser contraproducente, ¿no? En Michoacán he visto proyectos de altas densidades que han fracasado por el mal manejo de la arquitectura, que tiene que ver con el mal manejo de la poda. Y a final de cuentas vienen eliminando árboles. Y otra vez, ya cambia el marco de plantación, precisamente por la falta de capacitación. Sí, yo al hilo de esto recordar que nosotros en Europa el manejo tiene que ser del tamaño del árbol mediante la poda únicamente. No podemos utilizar reguladores de crecimiento como se pueden utilizar en otros países que pueden llegar a marcos de plantación más estrechos porque pueden controlar el tamaño del árbol mediante la aplicación de productos químicos. Nosotros vamos a depender siempre del manejo de la poda. Por tanto, si no hacemos un buen manejo de la poda, al final, si hacemos marcos de plantación muy estrechos, tenemos emboscamiento y bajada de productividad. El señor del pasillo. Ahí. Sí, esta pregunta quería hacérsela, bueno, a la mesa entera, pero sobre todo a Iñaki. ¿Crees que con la dotación que nos dan la Administración, que son 5.000 metros cúbicos, se pueden llegar a producir 10 toneladas por hectárea? Yo creo que sí. Nuestro objetivo es conseguir productividades elevadas con unos 5.000 metros cúbicos por hectárea y año. Se ha avanzado muchísimo. Todos sabéis que antes se usaba mucha más agua para regar el aguacate y hemos ido bajando porque se ha mejorado muchísimo en los sistemas de riego, ¿no? Y todavía se puede trabajar bastante más en todo eso. Y todos estos sistemas nuevos de riego de bajo caudal y demás pues pueden permitir hacer un uso mucho más eficiente del agua. Entonces yo creo que sí, que se puede reducir y de hecho los datos indican que en los últimos 20 años pues, ha reducido bastante la aportación por hectárea de agua de riego en aguacates. ¿Sí? ¿Alguien más quiere responder? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, no quiero decir fácilmente, se podría perfectamente producir 10 toneladas por hectárea e incluso más, pero siempre asegurando un uso muy eficiente del agua, que significa todo lo que hemos hablado durante estos 2 días. Regar bien, localizar bien el agua y los abonos, el uso de materia orgánica constantemente, favorecer la incorporación de mulch natural o externo y todos los elementos de manejo. Perfectamente se puede lograr eso. Nosotros estamos también trabajando bastante en todo el tema de agricultura de precisión. Hasta ahora siempre lo que hemos hecho ha sido utilizar pues, tensiómetros de suelo que nos indicaban el estado hídrico del suelo, no de la planta, sino del suelo. Las nuevas tecnologías de sensores, de drones, de imágenes satelitales y demás nos van a permitir conocer en tiempo real el estado hídrico de la planta. Y al final pues hacer un riego mucho más eficiente, no dependiendo solamente del estado hídrico del suelo, que a veces no necesariamente indica cómo está la planta, sino sabiendo en tiempo real cómo está la planta, ¿no? Y seguramente de esa manera en el futuro se va a poder ahorrar mucha más agua. ¿Braulio? Sí, no, yo creo que coincido con ellos, ¿no?
Efectivamente, el buen uso del agua tiene que depender o dependerá ya de conocer realmente cuánta agua requiere y cuándo la requiere la planta, no el suelo. Porque el suelo sí es un factor importante, mas sin embargo no toda la aprovecha la planta. A veces se riega más de lo que la planta requiere o se riega cuando no la necesita. Entonces, en función de que se optimice eso, pues sí es posible precisamente llegar a mayor producción. ¿Alguna pregunta más? Hago una reflexión porque me preocupa, por supuesto. Además, soy de Málaga encima, o sea que conozco la historia de Málaga, ¿no? Israel no ha reducido. Israel sabemos que hace buen uso del agua, muy buen uso del agua. Israel no ha reducido el consumo de agua, casi lo ha aumentado. Es verdad que ha aumentado la producción. Para aumentar la producción habría que hablar largo y tendido. Por supuesto, los árboles son más jóvenes, han utilizado patrones nuevos, mejor densidad, han cambiado la metodología de poda, etcétera, etcétera. Pero al final no han reducido el consumo de agua. Y con el aumento, y podemos decir, bueno, Israel es que tiene un clima muy agresivo. La reflexión que hago es que vamos nosotros también a un clima más agresivo. Luego, reducir la dotación de agua, indudablemente a mí me gustaría saber cómo se hace, ¿no? Pero también el agricultor sin que pierda producción. Bueno, en el caso de Israel sí que es cierto que han hecho un uso muy eficiente del agua. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que las productividades de Israel son superiores a las de España, pero en Israel únicamente el 50% de la producción es hass. El otro 50% son variedades de piel verde más productivas que hass. Entonces, realmente, la media de productividad de hass en Israel no es muy superior a la de España. Sí que lo es en su conjunto, pero porque tienen variedades más productivas. Ellos han hecho, sobre todo, un uso muy eficiente del agua regenerada de depuradora, también haciendo hincapié no solamente en la regeneración de ese agua, sino también en evitar que a las depuradoras lleguen compuestos contaminantes de origen, ¿no? Ya han trabajado bastante en evitar eso, por ejemplo, prohibiendo algunos detergentes con exceso de fosfatos o de boros y demás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también ten muy en cuenta que en Israel también se ha visto que el uso de aguas regeneradas al final, si no se hace una buena mezcla con aguas mejores, al cabo de 10-15 años produce un decaimiento también de la productividad, por lo menos en aguacate y en cítricos, ¿no? Entonces, bueno, son temas complejos y hay que hacer un estudio a largo plazo, pero sí que es verdad que en Israel se ha hecho una apuesta fuerte por la regeneración de aguas y por la desalación de agua marina. Sí. Iñaki, una pregunta. Yo quiero añadir una cosa respecto a eso. Es importante poner acá sobre la mesa el tema de los volúmenes de agua. Cuando hablamos, por ejemplo, o cuando yo hablo de Perú, 25 toneladas por hectárea, esos son 13.000 metros cúbicos por hectárea año, ¿ya? Cuando hablamos Chile, un promedio en los buenos agricultores de 15.000 metros cúbicos por hectárea, perdón, 15, 18 toneladas por hectárea año, estamos hablando de 8.500, 9.000 metros cúbicos de agua por hectárea en el año. Entonces, sí o sí tiene relación directa con la cantidad de carga frutal que yo voy a obtener en la planta. Una planta hipercargada me va a demandar más agua definitivamente que una planta que tiene menos carga. Entonces, si hablamos de 10 toneladas por hectárea, que podría ser el siguiente paso, perfectamente yo, en mi experiencia, creo que se puede lograr con 5.000. Ahora, si queremos saltar al otro paso a 15.000, con 5.000, es probable que sea complejo, ¿ya? Iñaki, ¿cuál es el motivo, si se sabe, que esa agua regenerada a los 10 años daña el suelo, en este caso en Israel? No, al final el agua regenerada, que también depende cómo se haga la regeneración del agua, claro, porque eso hay que optimizarlo bastante. Claro, todos usamos, por ejemplo, antibióticos en casa. Y los antibióticos que utilizamos van a ir a la depuradora y al final pues van a ir al agua de riego, ¿no? Entonces, al final, y también puede haber metales pesados según en qué lugar se haga la depuración, pues puede haber metales pesados de industrias y demás. Y al final estamos hablando de cultivos leñosos que los estamos plantando
avanzando pues, a 15, 20 o 30 años vista. Si fuese un cultivo anual en el que cada año cambiamos el sustrato, pues no hay problema, porque el sustrato va a ser nuevo. En cambio, usando este tipo de aguas de peor calidad, estamos cambiando la estructura del suelo, estamos afectando la microbiota del suelo y además los árboles tienen tendencia, como son árboles leñosos y de larga vida, pues pueden acumular algunos compuestos tóxicos dentro de ellos y al final con el tiempo que haya decaimiento. Por tanto, siempre tenemos que ir a intentar hacer una mezcla de aguas para llegar a usar aguas que sean lo más óptimas posibles para evitar este tipo de problemas. ¿Alguna pregunta más? Como respuesta o ayuda a este señor que ha preguntado, en España hay dos regiones, especialmente una, en la que es digna de admiración, y es Murcia y sur de Valencia, pegada a Murcia, donde se han reducido los volúmenes de agua a aplicar dependiendo de un buen diseño de la estructura de plantación, tanto de cítricos como de frutales, hasta unos niveles de 4.500, 5.000 metros cúbicos hectárea y año en variedades de recolección marzo-abril, siguiendo una metodología tan sencilla como fraccionar el riego en varias veces, especialmente en las épocas de más demanda, pero sobre todo creando en el suelo unos cordones de materia orgánica y aportando unos compuestos iguales o similares, pero se ha conseguido reducir importantísimo volumen de agua. Y hablo de 7.500, 6.500, que es lo normal, hasta 5, un poco menos de 5 y un poco más de 5, y atención, en variedades de muy largo recorrido. Era, bueno, si de algo vale, lo que se está haciendo en unas partes de España. Bueno, muchas gracias. Ya sí vamos a poner el punto final a la mesa porque, bueno, vamos con el tiempo de aquella manera, vamos pasado de tiempo. Pues nada, pues agradecer a Giancarlo Botinelli, a Braulio Lemus, a Iñaki Ormaza. Muchas gracias por estar como ponente y también participar en esta mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, pues ya por mi parte yo también me marcho y ya se va a proceder a la clausura de la jornada.